de nuestro servidor, de tal manera que cualquier estudiante lo puede revisar, ¿sí? Dejo deshabilitada la sala de espera para que en caso de que tengan dificultades con el acceso o que se desconecte de internet de alguna manera, puedan volver a ingresar, ¿sí? Cualquier situación tecnológica que se presente, estamos para echarle una mano. Alguien del centro va a ingresar a eso de las 7 de la noche más o menos para poder revisar la asistencia respectiva de ambos grupos, ¿sí? Queda con usted entonces el grupo. Adelante, chicos, que lo aprovechen. Listo, muy amable, doctor, muy amable. Le agradezco un mundo. Vamos a iniciar con ustedes, muchachos. Entonces, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué es de su vida? ¿Cómo han pasado? Sí, espero que se encuentren bien. Pues, así no, ¿cómo estamos, Andrea? ¿Cómo le va? Les ruego, por favor, gracias, Samuel, les ruego, por favor, como yo les digo, a mí lo que me interesa muchísimo es saber la interacción. Yo sé por cómo están ustedes, si me están entendiendo, no me están entendiendo, si me están oyendo, no me están oyendo. Y si no están justo ese rato tomando café cuando yo estoy preguntando, entonces, no sean malitos. Como dicen ustedes mismos, acoliten con la cámara. Muy bien, gracias, Juan, muy amable. Jocelyn, Amelia, muchas gracias. Alex, gracias. Helen, gracias. Andrea, gracias. Pedro, muchas gracias. Muy amables, muy amables. Vamos con esas camaritas, por favor. Además, como les dije en la clase anterior, esto es garantía de que no les voy a molestar mucho. Gracias, María Paz, porque si están con la cámara apagada, peor les pregunto yo, porque pienso que están en plena comida, ¿no es cierto? Muy bien, muchachos, vamos a continuar con el proceso que iniciamos la semana anterior. No sé si de este grupo del semipresencial que nos dice, gracias Pedro por su cámara, gracias Martín por su cámara encendida, muy amables. No sé si del grupo que está aquí en este momento, hay alguien que no tuvo la clase conmigo en la clase anterior. Buenas tardes. Ok, bueno, no hay problema. No sé si hay alguien que no ha estado, o sea que es la primera vez que está hoy con nosotros de clase. Jocelyn, gracias, aunque solo le vemos a Jocelyn en la mitad. ¿Qué pasó, Jocelyn? El resto todavía está en construcción. Muy bien, Jocelyn, no hay problema. Bárbara, ¿cómo está? Gracias por su cámara, Bárbara. Ya le apagó. De nuevo, Juan Santiago, Julio Santiago, muchas gracias por su cámara. Jacqueline, muchas gracias. Por favor, alguien que no haya tenido la primera clase, solo para hacer un recuento rapidísimo. Sí me están... Uy, caramba, ¿qué pasa aquí? Sí me están escuchando, ¿no es cierto? Sí me están oyendo, sí. Sí. Me escuchan, entonces no sé si no se entendió. Alguien que no estuvo, todos han estado, estuvieron ya en la clase anterior. Sí, perfecto. Entonces empecemos. Ay, mil perdones, la vitamina, toda la tarde hablando. La garganta ya está seca. Entonces, vamos a ver, listo muchachos, entonces empecemos. Variantes de la lengua. Toda la clase anterior nos dedicamos a ver las variantes de la lengua. Estaba el sociolecto, estaba el geolecto, estaba el cronolecto, ¿no es cierto? Y vimos uno por uno cada una de esas variantes de la lengua, ¿no es cierto? Vimos la variante diastrática, la variante diafásica, ¿no es cierto? Vimos, desde todos los puntos de vista, vimos las variantes de la lengua. ¿Cuál es el sentido de ver las variantes de la lengua? ¿Por qué tengo que ver? Oiga, profe, en realidad nunca he entrado varias veces yo al examen o ya di el examen y nunca me han preguntado geolecto, cronolecto, sociolecto, no sé qué es esa tontera, ¿para qué me sirve? ¿Por qué? Sencillo. Porque antes de empezar a correr hay que aprender a caminar. Antes de entender el tema de hoy, debíamos entender el tema de la semana anterior. ¿Sí? ¿Cuál fue el tema de la semana anterior? El tema de la semana anterior fue las variantes lingüísticas. Las variantes lingüísticas se daban de acuerdo al lugar, geolecto, ¿no es cierto? Entonces teníamos, ¿no?, esa diferencia entre el serrano y el costeño en el modo de hablar, ¿no es cierto? Las variantes del tiempo o el cronolecto, ¿no es cierto? Que es precisamente las variantes de las palabras que se usaban antes y no se usan hoy, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos ese ejemplo, ¿no? Hablábamos de que por ejemplo, hay palabras como chela para la cerveza, ¿no es cierto?
Sí, entonces, por ejemplo, en cambio, si usted le dice a una viejita que tiene una tiendita antigua y le dice, oye, usted le dice, ven a una chela, la señora se queda pensando y se acuerda que tiene una sobrina que se llama Graciela y de pronto piensa que están queriendo que le venda a mi sobrina. No, no es cierto, ustedes ya tienen otra forma de comunicarse, otro tipo de palabras, ¿no es cierto? Del mismo modo, ¿sí? Si usamos la palabra arcaico, ¿sí? Muchos de ustedes ya no lo entienden, ¿no? O también revisamos un poco de palabras diferentes que ya no usamos por diferentes cosas, como por ejemplo París, ¿no es cierto? Ya se ve feísimo París, dice, no, ¿cómo vamos a decir París? Qué horrible, qué vergüenza, qué mal educado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? Ya nos inventamos una palabrita en medio de más glamour, ¿no? Ya le queremos dar glamour a nuestro lenguaje y decimos dar a luz, ¿no es cierto? Lo mismo, ya no queremos decir tragar, decimos comer. Ya no queremos decir ni siquiera merendar, ahora decimos cenar, ¿no es cierto? Pregunte quién cena, ¿no? Todo el mundo nos abrazamos la merienda, ¿no? Hago esa canción, todos los cholos aprendemos a comer arroz con huevo viendo la televisión, dice, ¿no es cierto? Dice una canción muy antigua, ¿no? Entonces, eso, no hay más, no hay cenas aquí, ¿no es cierto? Entonces, mire, sociolecto, en cambio, es de acuerdo a los grupos sociales, ¿no es cierto? Entonces, de pronto yo con Juan nos entendemos el término, ¿no? No sé, hemos llegado al acuerdo de que chendo es mintiendo, ¿no es cierto? Entonces, conversamos con Juan, chendo le decimos, ¿no? Y por ahí alguien dice, y eso es chendo, alguien que no forme parte de nuestra sociedad no entiende. Sí, más o menos para entender lo que es un sociolecto, para entender lo que es un sociolecto, pongamos en relación, ¿sí? Pongamos las se me está apagando. Verá, se me apaga la pantalla, se pone blanca y se me apaga el micrófono al ratito. Y estoy cada rato, ponle, quítale. Ya. Entonces, ¿qué tenemos, no? Por ejemplo, cómo se comunican los taxistas. No sé si usted ha estado en una carrera de taxi, ¿no? Usted ha estado en la carrera de taxi. Gracias, Alejandrina, por la cámara. Muchas gracias. ¿Quién más? Jacqueline, gracias por su cámara encendida. Sí, ¿quién más? Martín, gracias. Bárbara, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, nosotros tenemos, ¿sí? Yo, Mayra, tenemos su micrófono, está encendido. Yo, Mayra, puede ayudarme apagándole. A ver, creo que no me está oyendo. A ver, veamos. No sé si ahí me escuchan, no sé si me están escuchando. Sí se escucha. Ya, muchas gracias. No, no le apago yo, Samuel, no le apago yo, o sea, se apaga se apaga el micrófono. Bueno, vamos a ver, entonces, vamos muchachos a continuar, ¿sí? Entonces, les decía, no sé si ustedes, el mejor ejemplo de esto de trabajar con los sociolectos, que son los términos usados, pues, ¿no? Como les decía, por ciertos grupos, ¿sí? Por ciertos grupos. Entonces, por ejemplo, si ustedes han cogido una carrera de taxi y el taxista está hablando, gracias Renata por su cámara, gracias Amelia, y el taxista está hablando con otro taxista o con la central de sus taxis, está hablando desde su radio, ¿no? No sé si usted ha oído, ¿no? Sí, 10-4 con la 4632.
Chuta, y uno oyendo eso no sabe si es 10, uno si es 4, si es 36, si es 42, uno no sabe, ¿no es cierto? En realidad no sabe de qué se trata. Sí, y es la forma en la que ellos se comunican. En cambio, ellos se entienden, porque la señorita de la central le dice, 10, 4, listo, unidad. Él. Y uno se queda pensando, y es que se dijeron, ¿no? Y si uno está yendo con un celular caro, no sé si les ha pasado, dice, Dios mío, esto ya se conversaron, el modelo de celular que tengo, ya me van a robar, y usted toma foto de la imagen del taxista, ¿no es cierto? Y manda a su amiga, si me pasa algo, ese es el culpable, ¿no es cierto? Porque ya entró en pánico, ¿no es cierto? ¿Por qué? A su vez, porque no manejamos ese sociolecto. Mire, ¿están hablando en español? Sí, están hablando en español. Eh, Envío un mensajito de las fotos que están. A ver, entonces, mire, ¿están hablando en español? Sí, están hablando en español. Están hablando de nuestro idioma, están hablando todo, se puede entender. Pero los números no, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Son números que usted maneja, pero en realidad no sabe el significado que le han dado a esas cosas, ¿no? Entonces, eso es más o menos un sociolecto, un geolecto, un cronolecto, ¿no es cierto? Algún otro lecto, hágame acuerdo, Helen, otro lecto de los que vimos. Helen, sí me están oyendo. Sí, sí, le oigo. Podría ser, por aquí tenía anotado, tal vez el tiempo. El tiempo es el cronolecto, ¿no es cierto? Sí. Entonces puede ser. Ya, ¿cuál más hay? También el lugar. Ese es el geolecto, ¿no es cierto? ¿Alguna otra variante más que tengamos? Hágame acuerdo. Martín, por ejemplo, gracias, Helen. Vamos con Martín, a ver, gracias, Helen. ¿O tiene ya otrito de pronto? Grupo social, sociolecto, ¿no es cierto? ¿Algún otro lecto de pronto? ¿Alguien que se acuerde? Muy bien, creo que eran los tres los únicos que vimos, ¿no es cierto? También tenemos el variante tecnolecto. El tecnolecto, claro, hablamos en términos técnicos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, sí, en el caso mío, ¿no? Si yo quisiese hecho el importante, yo también, ¿no? Porque a veces el profesor también necesita sentirse importante, el idiolecto, correcto, sí, correcto, a veces uno necesita sentirse importante, ¿no? Y dice que dentro de los augurios propios con los que se maneja la temática respectiva a la lingüística, sobre todo desde el punto de vista y la perspectiva heurística, y con el manejo fluido de la terza versatilidad de la lengua. Chuta, y uno dice, y ahora, ¿y este idiota qué dijo? ¿No? ¿Qué dijo este hombre? Sí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que dentro del manejo sutil de la lengua existen algunas variantes, ¿no? ¿Pero qué? Utilizo estas palabras técnicas para darle más importancia, ¿no? ¿No es cierto? De pronto Alex se va donde el médico, ¿no? Y dice que luego de hacerle los análisis encuentra, pues, ¿no? Que la hipófisis se encuentra agregada dentro del occipucio y que por lo tanto mantiene un rango dentro de lo tolerable. Y el Alex empieza a llorar porque no sabe si le dijeron que se va a morir, ¿no es cierto? Está usando el idioma español, está usando todo lo nuestro, pero ¿qué? En realidad está usando palabras técnicas que solo el doctor entiende, ¿no? En medio de lágrimas del Alex le dice, y ahora, Dios, doctor, ¿cuánto tiempo me queda? Entonces dice, no, lo que le estoy diciendo es que su glándula de la hipófisis está correctamente albergada cerca del espacio que le corresponde y que lo que usted tiene solamente son desmayos porque no come a tiempo. ¿Cierto? Entonces ahí le vuelve el alma al cuerpo, ¿no? Y el Alex pensó que ya tenía coronavirus y todo lo demás, y ya se vio en el velorio con sus amigos y todo, ¿no? Entonces, vea, ¿todo por qué? Por estas variantes. ¿Qué objeto tiene? Les vuelvo a repetir. ¿Qué objeto tiene, sabes, cronolecto, idiolecto, sociolecto, ¿no es cierto? ¿Qué objeto puede tener? Simple, hay un solo sentido para esto. Necesitamos entender que de una lengua van a cohabitar algunas variantes de esa lengua, pero no solamente van a cohabitar variantes de esa lengua, también van a cohabitar otras lenguas. Entonces, como vimos la clase anterior, ¿qué vamos a entender con esto? O sea, ¿qué entiendo con esto yo? Esto me está dando la entrada al siguiente capítulo y al siguiente capítulo. ¿Por qué?
Porque si bien podemos una lengua puede soportar dentro de sí mismo, puede soportar a variantes de su lengua y a otras lenguas, a eso se refiere, ya le categorizaremos después como niveles. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo pedir que le presten, por favor, no es lo mismo, ¿no? Buenas tardes, por favor, tenga la bondad de prestarme o de facilitarme por unos 5 minutos, unos $5, por favor. Es un nivel. Otro nivel por haber vuelta, ¿no? Oye, acolita con 5 pesos. ¿Sí? O préstame 5 pesos. Y otro nivel. Oye, acolita con una quina. ¿No? Vea, entonces, ¿qué me indica? Que nuestro idioma es tan versátil, que nuestro idioma es tan manejable, que se le puede categorizar a través de variantes, a través de niveles y a través de la presencia de otras lenguas. Cuando hablamos de que nuestro idioma tolera la presencia de otras lenguas, estamos hablando de dos términos bastante sencillos y que nos han venido dando la vuelta todo el tiempo en el colegio complicándoles. Estamos hablando de qué? Estamos hablando de la diglosia y del bilingüismo. ¿Sí? Ya vieron ustedes eso en el colegio, ¿no es cierto? Veamos entonces eso aquí desde el punto de vista de lo que me van a tomar a mí en el examen. No me interesa otra cosa que no sea la que, no me van a la que me van a tomar en el examen, ¿no es cierto? Vamos a ver. A ver, deje que se comparta pantalla. Sí, no sé si es mi internet, pero bueno, ya se puso un poco más fluido ahí, apagándole mi cámara, ¿no es cierto? Renata, le veo con cara de duda. ¿Qué le acongoja a Renata? No, no, nada, es que me quedé pensando en lo que dijo que ahorita vamos a ver la diglosia y el bilingüismo. Ah, y ella le vi con cara de duda, no sabía si estaba con duda de la materia o dudando si su ex le ama todavía o no. No, aún me ama, yo sé, che, no, no, me quedé pensando en eso de la diglosia. Ah, ya, perfecto. Ya, del ex ya tiene certeza usted, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Permítame un segundo, no sé por qué no se carga el compartir pantalla. Hoy está maldita la computadora, no hay nada que hacer. Hoy no quiso trabajar la computadora. Sí, hoy no, hoy se pateó. No usemos el término maldito. A ver, hoy se pateó. Se salió de la reunión. Ya de plus. Sí me oyeron, ha tenido eso, decía, ha tenido un ex tóxico, la compañera que le mencionamos y tac, se me sacó de la sesión. Estoy volviendo a ingresar. Muy bien, qué bestia, compañera. ¿Cómo aguantó tanto tiempo eso usted? ¿Cuál es? Renata creo que era la que estamos. Hoy le tocó a Renata el bullying. La próxima clase le toca a Jocelyn por salir solo la mitad. A ver, póngase en el centro, Jocelyn, a ver. ¿Por qué no sale en el centro la Jocelyn?
Como estoy en el teléfono, o sea, no alcanzo a ver bien de cerca. Listo, sí me está escuchando. ¿Ahí me escuchan? Ya, perfecto. Me avisa en el momento en que tengamos compartida la pantalla. Ya está. Listo. Entonces, como les decía, ¿no? Como les decía, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, ¿para qué estamos? Para entender que en una misma lengua, sobre todo en la lengua castellana, en el español, como quieran decirle, ¿no? Que en una misma lengua pueden cohabitar varias variantes, valga esa redundancia, ¿no? Pueden cohabitar variantes de la lengua, pero no solamente van a cohabitar variantes, van a cohabitar niveles de la lengua. No solamente van a cohabitar niveles de la lengua, van a cohabitar otras lenguas. Entonces, dependiendo del nivel, ¿sí? Dependiendo del nivel de cohabitación, entendemos que es diglosia o bilingüismo. Dependiendo entonces del nivel de cohabitación, tenemos ya sea diglosia o bilingüismo. ¿Sí? Entonces, vamos a leer primero una pequeña definición de lo que es lengua. Leamos, por favor, ayúdeme leyendo, por favor. Pidamos de que nos colabore. A ver, déjeme ver. Masti, colabórenos, por favor. A su mano izquierda, la definición de lengua. ¿Qué es lengua, entonces? Al fin nos toca esto. ¿Qué es lengua, Masti? La lengua es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. Entonces, la lengua es un grupo de signos, tanto orales como escritos, que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. Si entiéndase, dentro de un grupo puede ser un continente entero, como es el caso del continente americano, ¿no? Que es el español, ¿no? O pueden ser solamente grupos muy reducidos, como es la variante del geolecto, ¿sí? O como es la variante del tecnolecto o del sociolecto, ¿no es cierto? Entonces, de eso dependerá este asunto del grupo, ¿no es cierto? Dentro de esto, entonces, ¿qué es la diglosia? Juan, ayúdeme leyendo, a ver. Ya. La diglosia es el uso discriminado de dos variedades de la misma lengua e implica que hay una lengua dominante que se ha aprendido y que tiene más prestigio y otra lengua que se practica menos. Correcto. Entonces tenemos dos lenguas. Una lengua de prestigio y otra de no tanto prestigio. Cuando estamos hablando de dos lenguas que cohabitan y cuando la una es superior a la otra, hablamos de diglosia. Cuando hablamos de dos lenguas que habitan dentro de un mismo espacio lingüístico. Cuando hablamos de dos lenguas, escúcheme esto, hagamos despacito para que se quede claro esto. Sobre todo porque saben a ver los ejercicios medio feos en el examen, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dos lenguas que cohabitan en un mismo espacio lingüístico, en este caso el espacio lingüístico va a ser el Ecuador. No lo estamos reconociendo como país, sino como espacio lingüístico. Cuando hay dos lenguas que habitan en ese mismo espacio y la una es más importante que la otra, hablamos de diglosia. Pero cuando en un mismo espacio lingüístico habitan dos lenguas de igual importancia, hablamos de bilingüismo. Y usted me va a preguntar, oiga, profe, ¿cómo sé que una lengua es más importante que la otra o no sé qué? Ya vamos a entender eso. ¿Qué es lo que quiero que entendamos? Quiero que entendamos la premisa básica.
¿Cuál es la premisa básica? Diferenciar diglosia de bilingüismo. Para eso, ¿qué tenemos que entender? Que tanto en la diglosia como en el bilingüismo hay dos lenguas. Tanto en la diglosia como en el bilingüismo hay dos lenguas que habitan en un mismo espacio lingüístico. Que para la diglosia hay una lengua más importante que la otra y para el bilingüismo ambas lenguas son de igual importancia. ¿Cómo voy a determinar yo la diglosia o el bilingüismo? Ya vamos a ver ahora. ¿Qué es diglosia, Renata? Ayúdeme leyendo, por favor. La diglosia es el uso discriminado de dos variedades de la misma lengua e implica que hay una lengua dominante que se ha aprendido y que tiene más prestigio y otra lengua que se practica menos. Perfecto. Ahora yo le pregunto aquí a Pedro. Sí, Pedro. Hay veces en los que nosotros usamos dos lenguas. Somos una maravilla, sobre todo a la hora de insultar, ¿no? Entonces vamos a suponer, Pedro, que yo le digo a usted, o sea, no le voy a, vamos a suponer que Pedro está peleando con un amigo al que le prestó el deber, pero encima el condenado no tuvo ni siquiera la gentileza de cambiar el tipo de letra, le puso lo mismo, todito, solo dice cómo cambió el nombre. El profesor se dio cuenta y ambos están con 0. Desde el Pedro está que le cargue el diablo y le reclama a su amigo, le dice, oye, ve tonto, ¿por qué eres tan chuncho? Aplique diglosia ahí. ¿Por qué? Yo digo que sí, tal vez porque usó la palabra chuncho que A ver, ahí proviene tengo del una guagua quichua. que habló antes que el varón. Ya, ahí tengo una guagua que habló primero antes que el Pedrito, creo. Que identifíquese para hablar porque soy complicado con la bandeja cerrada de los participantes. Soy Helen. Dele, Helen, vamos. Digo que sí porque habló con una palabra en quichua que se utiliza Ya, comúnmente. ya. Y utilicé el mismo, un insulto, porque esta palabra en quichua a la que hace alusión Helen es un insulto, y utilicé también un insulto en español. Es decir, usé dos idiomas en un mismo espacio lingüístico, con la misma intención de lenguaje, insultar, ¿no? Es decir, tonto y chuncho. ¿Por qué eso es diglosia? Ya le pedimos a Martín, ya a ver, vamos con alguien más, a ver, que alguien más nos auxilie. ¿Por qué ese tonto y chuncho, Alex, es diglosia? Porque son dos lenguas diferentes. Son dos lenguas diferentes, pero puede ser bilingüismo. Julio Santiago, ¿por qué es diglosia? Porque la una predomina sobre la... ¿Cuál es la que no está? ¿Cuál es la que predomina? Julio, ¿cuál es la que predomina? en este caso sería el tonto, se utiliza más. Correcto, se utiliza más, es decir, la lengua que predomina es el español, la otra no tanto. Sí, cuando puse el ejemplo del tonto y chuncho en una misma oración, hay una lengua que sí que es la dominante. Vamos a ver en qué condiciones entendemos entonces ahora, porque ya vamos a entender ya el por qué podemos diferenciar estas dos lenguas que cohabitan, sabiendo que es diglosia. Para ello, vemos que la diglosia, ¿qué es? Es el uso discriminado de dos variedades de una misma lengua, ¿no? Es decir, dos lenguas diferentes, ¿no? ¿Qué implica que hay una lengua dominante y que se ha aprendido y que tiene más prestigio y otra que se practica menos? Veamos, ¿qué es la lengua dominante? Leonela, dele. Se usa en contextos formales. Las obras literarias y documentos serios usan la lengua dominante. Se aprende mientras que la otra se considera como lengua materna. Tiene gramática estable y normalizada. Cuando una persona utiliza de forma alterna dos lenguas para usos similares y con familiaridad, se puede decir que esa persona es bilingüe. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo sé que una persona está hablando diglosia? Sencillo. Porque una de las lenguas, ¿qué es? Es una lengua formal. ¿No es cierto? Porque una de las lenguas, ¿qué es? Se aprende. Una de las lenguas se aprende. Porque una de las lenguas, ¿qué es? Tiene gramática estable, normalizada, cuando la persona usa alternativas, ¿no es cierto? Alternamente. Es decir, cuando una lengua tiene gramática, cuando una lengua está en constante aprendizaje, cuando una lengua se usa en contextos formales, cuando una lengua estamos hablando de las obras literarias, entonces estamos usando diglosia. Aquí yo les pregunto, señoritas y señores, en nuestro país habitan 3 lenguas, ¿sí? En nuestro espacio lingüístico, Bárbara, habitan 3 lenguas. Bárbara, ¿me está escuchando? Perfecto. Entonces, Bárbara, si en nuestro espacio lingüístico habitan 3 lenguas, ¿cuáles son esas lenguas, Bárbara? El quichua, el español. ¿Ya? ¿Ya? Y... no, ya no Uno sé. más. En lo que cada rato sabe mandar al representante en el colegio. Inglés, profe. Eso, inglés, ¿no es cierto? Y las teachers saben ser unas zucas altas, mis ojos. Si les ha tocado esas Eric, los profesores así, que parece gringas, ¿no les ha tocado así a usted, Eric? No, profe. Nada, no le ha tocado, nada, hable serio. Y a usted, Pedro, le ha tocado así profesoras que parecen gringas. Unas guambras simpáticas, sí, ¿no es cierto? Cosa que uno se enamora más de la profesora que de la materia. En cambio, todos los profesores de matemáticas son viejos y flacos, ¿no? Como que tienen más problemas que el Baldor. ¿No es cierto? Ya, muy bien. Todos los profesores de lengua, ¿qué seremos? Mejor ni preguntamos. Viejos y gordos y resentidos con la poesía. Que los alumnos saben venir lindo a mostrar la poesía de ellos. ¿No? Esa tontera, quítale, que vaya a aprender a escribir bien primero. Por eso a mí saben decir, no, profe, usted no le muestro poesía, usted no sabe. No, quite esa tontera, muéstrame ensayos académicos, eso muestro. No, poesía. Soy enemigo de la poesía yo. Muy bien, muchachos. Entonces, tenemos 3 idiomas en nuestro espacio. ¿Sí? 3 idiomas en nuestro espacio. Español, quichua, inglés. Amelia, ¿con cuál usamos la diglosia? Mande, profe. Amelia, ¿con cuál usamos la diglosia? ¿Puede ser con el quichua? A ver, veamos si es cierto. Si es que usamos la diglosia con el quichua, significa que la lengua dominante sería ¿cuál, Amelia? El español. Correcto. Veamos si es cierto. Veamos con las características. El español se usa en los contextos formales, en los documentos serios. Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Correcto. ¿Se usa en las obras literarias? Sí. ¿Se aprende constantemente? Sí. ¿Tiene gramática normalizada, ortografía? Sí, profe. Correcto. Entonces, entre las 3 lenguas que habitamos nosotros, que habitan nuestro espacio lingüístico, con el quichua usamos la diglosia. ¿Por qué? Porque tenemos una lengua dominante, que es el español, el castellano, y una lengua dominada, que es el quichua. ¿El quichua se usa para documentos formales? ¿Para documentos serios? No. ¿El quichua tiene gramática? No. No se está aprendiendo quichua hoy en día. Sí, es decir, claro, no hay personas quichua hablantes y hay personas, pero no se está aprendiendo así como usted, pues, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo le digo sujeto, verbo, complemento, estas son las categorías gramaticales y esto es esto y esto es el otro, ¿no es cierto? No estamos aprendiendo así el quichua, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de la diglosia, sobre todo en el contexto ecuatoriano, lo vamos a encontrar entre ¿quién? Entre el español y el quichua. Veamos, entonces, ayúdeme leyendo, por favor,
el último recuadro de la derecha, Andrea, de la diglosia. ¿Qué nos dice ahí? Es la situación que se da cuando en un mismo territorio coexisten dos lenguas con diversos estatus social, de modo que una de ellas se configura como lengua de prestigio frente a la otra, que queda relajada a una posición subalterna. Esta situación se ve apuntalada por los diversos ámbitos en que se puede hacer uso de una y otra. ¿No es cierto? Entonces, encontramos una bonita forma volvamos al ejemplo de Pedro. A ver, Pedro, usted le dijo al amigo que le prestó el deber para que haga uno parecido y que lo único que hizo fue cambiar el nombre, no cambió el tipo de letra, nada, le dijo tonto y chucho. Ahora ese mismo amigo insúltele con altura, a ver. Déjeme a mí, eres un ser procas. ¿No es cierto? Se quedará pensando el otro, ¿no? Eres un procas y, bueno, si es que tiene interés, a ir a averiguar en el diccionario qué es procas, ¿no es cierto? Pero de no, pues se irá bien sin saber. No, entonces, mire, es la situación que se da cuando en un mismo territorio, en un mismo espacio lingüístico, coexisten dos lenguas, con diverso estatus social, de modo que una de ellas se configura como lengua de prestigio frente a la otra, que queda relegada a una posición subalterna. ¿Qué es lo que apuntala esta diferencia? Esta diferencia se apuntala en los diversos ámbitos en que puede hacerse uso una de otra, pues, ¿no? Aquí en el Ecuador es muy fácil, sobre todo este efecto de la globalización. ¿Qué es globalización, Jacqueline? Esto de la globalización vamos a tener que usarlo mucho porque forma parte, pues, ¿no? de la lengua incluso, ¿no? Este asunto de globalización. ¿Qué es la globalización, Jacqueline? Alguien que le auxilie a la Jacqueline. De pronto, Alejandrina, le puede ayudar. ¿Qué es globalización? Sofía, a ver. Vamos a ver, Sofía Vázquez. ¿Qué es globalización? Podría ser como que como que algo diverso, que no es solo... Diverso. Casi que no. Casi que no. Yomaira, ¿qué es globalización? Diego. Dele, Yomaira. Yo Diego, creo está las pilas. Dele, Yomaira, dele. que es algo con el planeta o el mundo. Claro, obviamente por el globo terráqueo, ¿no es cierto? Ya puede ser. Diego, acolítele con algo a la Yomaira. A ver, ¿qué es globalización? ¿Y por qué diablo está hablando el profesor de lengua de globalización? Jocelyn, le pregunto a usted, Jocelyn. ¿Sí me estoy oyendo, Jocelyn? sí. Perfecto. Correcto, Alex. Correcto. Sí, le pregunto algo. ¿Sabe lo que es usted un viernes negro? Jocelyn. Creo que se fue la Jocelyn. Yo creo que es un proceso de creciente y independencia entre países. A ver, no, sí, por ahí nos confundimos. Jocelyn, ¿me está oyendo ahí? Sí. Ya, ¿qué es el viernes negro? ¿Sabe lo que es el viernes negro, Jocelyn? O sea, no sé en sí qué es, o sea, no tengo un concepto claro de lo que es. Ya, pero
¿Algo? Ya, ok, Jocelyn. Entonces, ¿qué es el correcto? Correcto, Alex. Entonces, Jocelyn, ¿qué es Halloween? ¿Como una fiesta? Una fiesta. ¿Qué tipo de fiesta es? No sé, si me puede ampliar algo más ahí. Jacqueline, ayúdele. ¿Qué es el Halloween? Es una celebración que tienen, no creo que lo celebran todas las personas, lo celebran por el Día de las Brujas. Ah, mire usted, mire usted. Ahora, le pregunto algo. ¿Es propio del Ecuador esto, Jocelyn? No, yo sé. No, Jacqueline, perdón, no, Jocelyn, no. Jacqueline. No, o sea, yo lo que sé, no, No, ¿de dónde es originario? tampoco sé. Bueno, por lo general eso es originario, sí, está bien, no hay problema. Es originario de los Países Bajos, ¿no? Es originario de los Países Bajos, de Holanda, es originario de toda esta parte de la Europa Central. Pero llegó a los Estados Unidos una vez que hubo la fuerte migración desde Europa hacia América. Ahora, ¿cómo llegó a nosotros eso? Eso llegó gracias a la globalización. Volvamos a lo nuestro entonces. Nuestro país es un país muy especial a la hora del bilingüismo y la diglosia. ¿Por qué? Porque la globalización, ¿qué significaba globalización? ¿Qué es lo que llegamos? La globalización es cuando todo el globo, como decía la compañera, cuando todo el globo tiene acceso rápido a la cultura, ¿sí? A la tecnología, ¿sí? A los conocimientos de otros países. Entonces, con efecto de la globalización, sabemos qué es el Halloween. Por efecto de la globalización, sabemos qué es el Viernes Negro. Por efecto de la globalización, sabemos, incluso casi de manera simultánea, ¿no es cierto?, lo que es la guerra que está en este momento sucediendo entre Israel y Palestina. ¿No? Con efecto de la globalización, todos poníamos la fotito del el recuadro lamentándonos por el incendio de la Basílica de Notre Dame en París hace unos años, ¿no es cierto? Con efecto de la globalización, todos nos horrorizamos con la muerte de este señor Boyd, de este negrito que murió aplastado por el policía. Con efecto de la globalización, todos tenemos alcance a la información de muchos lugares de manera simultánea, de manera inmediata, a la cultura de muchos lugares de manera inmediata, a la tecnología de muchos lugares. Imagínense, hay teléfonos aquí, es rapidísimo, ¿no? El iPhone 10, no sé en qué número estará ese aparato, sí, pero vamos a suponer que es del iPhone 10, sí, sale en Estados Unidos un jueves, el sábado tarde ya está aquí, o el domingo ya está aquí, ¿no es cierto? Ya está en el Ecuador. Muchas veces no porque los almacenes traigan, sino porque de pronto el pariente de algún muchacho que vive en Estados Unidos compra el teléfono y viene al Ecuador y ya regresa, porque estaba esperando solo eso. Vea. Eso es la globalización. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con la lengua, con lo que estamos hablando? Volvamos a leer esto. La diglosia, ¿qué es? Es la situación que se da en cuanto a el mismo territorio consisten dos lenguas de diverso estatus social. Por eso hablamos de la globalización. ¿Por qué? Porque la diglosia el día de hoy, ahora en la actualidad, se ve muy compleja. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros tiene al alcance significados y palabras que han roto ya con las clases sociales. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, existen palabras como chuncho que no son solo manejados por la clase baja, también son manejados por la clase alta. ¿Sí? Así como existen términos que son usados por la clase alta y que se manejan en estatus sociales bajos. Por ejemplo, ¿no? Los anillados no dicen muchas veces más palabras, ¿no? Sino que dicen es,
¿no es cierto? El anillado no le dice la mala palabra completa, ¿no es cierto? El anillado no, es más elegante. El anillado dice, ch, ch, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que hace usted? Ya eso se escuchó, en un ratito ya se diversificó, ¿no? Entonces, es muy posible que en algún lado haya escuchado, ¿no? Frases o terminologías como el tóxico, ¿cierto? En este momento el tóxico lo maneja todo el mundo, sin importar las clases sociales. Entonces, la globalización hoy en día vuelve mucho más complicado el asunto de la diglosia. ¿Por qué? Porque ha roto con los estereotipos de la clase social. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la lectura, por ejemplo, ¿qué dice aquí? ¿No? En ella se configura como lengua de prestigio el castellano frente a la otra que queda relegada en una posición subalterna. Esta situación se ve apuntalada por los diversos ámbitos en que se puede hacer uso uno de otro. Entonces, antes uno, ¿cómo diferenciaba? Porque en un contexto formal se usaba el castellano, en un contexto informal se usaban palabras de quichua. Hoy en día tranquilamente se pueden mezclar. ¿En virtud de qué? En virtud de la globalización. ¿Sí? Sin embargo, cuando existen dos lenguas que habitan y la una es de más prestigio que la otra, ¿cómo sé que tiene más prestigio? Porque está en los textos, en los contextos formales, porque está en las obras literarias, porque se aprende en la escuela, porque tiene gramática, ortografía y todo lo demás. Estamos hablando de diglosia. ¿Qué es el bilingüismo? ¿Qué es el bilingüismo? Juan, ayúdeme leyendo. El bilingüismo. El bilingüismo es el uso vital o habitual de dos lenguas en la misma región. Al lado también de una vez, Juan. Implica conocer perfectamente las estructuras léxicas, semánticas y gramaticales de esas dos lenguas. Entonces, ¿cuándo? En un mismo espacio. Cuando en un mismo espacio existen dos lenguas. Cuando esas dos lenguas son del mismo prestigio. Oigan, pero si ahí no dijo en ningún rato que las lenguas son del mismo prestigio. Acabo de leer y no dice así. ¿Sabe dónde dice? Aquí vea. Dice, implica conocer perfectamente ¿qué? Las estructuras léxicas, semánticas y gramaticales. Es decir, que tiene ¿qué? Esa otra lengua también ¿qué tiene? Gramáticas. ¿No es cierto? Entonces, cuando tengo dos lenguas que ambas son de la misma categoría y domino su gramática, su léxica y su semántica, estamos hablando de bilingüismo. Sin embargo, hay tres tipos de bilingüismo, me dice. ¿Sí? Hay tres tipos de bilingüismo. Ayúdeme leyendo, por favor, Samuel, los tipos de bilingüismo. Bilingüismo activo ¿verdad? Bilingüismo activo se presenta cuando el hablante puede usar alternativamente las dos lenguas sin ninguna dificultad. Bilingüismo pasivo se presenta cuando el hablante entiende dos lenguas pero solo utiliza una. Bilingüismo natural se presenta cuando el hablante posee dos lenguas maternas. Y bilingüismo social cuando una de las lenguas tiene más valor dentro de la región o estado. Listo. Vamos a ver, bilingüismo activo. Se presenta cuando el hablante puede usar alternativamente las dos lenguas sin ninguna dificultad, ¿no? Todos hemos visto sus profesores de inglés, ¿no? Es más, los profesores de inglés hay algunos que ni se dan cuenta cuando cambiaron de idioma, ¿no es cierto? Se están hablando con que, no sé, alguna frase en inglés y dice, ¿me entendieron? Y no se da cuenta, ¿no? Entonces, o de no, ¿cómo es comprender o entender en inglés? Se me fue, vea. ¿Cómo es entender? Understand. Understand, correcto. Do you understand? ¿No es cierto? Entonces le dicen, nos responden, yes, sir, ¿qué? Sí, profe. ¿No es cierto? Cuando la persona, el hablante, puede usar alternativamente ambas lenguas, sí, es un bilingüismo activo. ¿Cuándo es un bilingüismo pasivo? Se presenta cuando el hablante entiende las dos lenguas, pero solo utiliza una. Por ejemplo,
Por ejemplo, las personas, sobre todo aquí en Cuenca se ve mucho eso, ¿no? No sé, estos gringuitos que vinieron a vivir aquí, ¿no? Muchos de ellos hablan en español con las personas, con la gente, cuando contratan a alguien para que les corte la hierba, hablan en español. Pero en realidad, el momento en que se cierra su puerta, ellos no vuelven a usar el español. Es más, cuando están en el barrio entre amigos, las personas que viven en su urbanización, ellos no usan nunca el español, hasta que necesitan por algo. Entonces, ¿ahí qué es? Cuando entiende ambas lenguas, pero solo utiliza una. Cuando se trata de un bilingüismo natural, cuando el hablante posee las dos lenguas maternas. Hoy en día eso es fácil, sobre todo en los Estados Unidos. Sí, los hijos de los latinos que ya viven en Estados Unidos, ¿no? O en su defecto, los hijos de las personas, ¿no? El esposo es gringo, la esposa es ecuatoriana o al revés, ¿no es cierto? El papá dice, chao papi, bye mam, ¿no es cierto? Dice, habla en inglés, habla en español, ¿no es cierto? Habla en inglés, habla en español. Entonces, cuando las dos lenguas prácticamente resultan ser maternas, es decir, desde el nacimiento del hablante. Y un bilingüismo social cuando una de las lenguas tiene mayor valor, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, hablamos de un bilingüismo social cuando ustedes están en un colegio donde se precia más a la persona que habla mejor inglés, ¿no es cierto? Un B1 creo que no es B1. ¿Cómo es eso de esos niveles que les toman el examen? ¿B1 o B2, el mejor? ¿Cómo se llama ese examen? No me acuerdo. Ese examen de homologación que les toman de inglés, ¿no? El B1 o el B2 me parece que es el mejor que hay, ¿no? Entonces, ¿sí? Todo esto es el bilingüismo. Dos lenguas de una misma categoría usadas dentro de un mismo espacio o territorio lingüístico. Ayúdeme leyendo, por favor, Pedro David. Dele. El último cuadro a la derecha. Entre los aspectos. Entre los aspectos que caracterizan a los hablantes bilingües se encuentran grado, el nivel de competencia del bilingüe, función, los usos que da el bilingüe a los idiomas implicados, alternancia, hasta qué punto el bilingüe alterna entre idiomas, interferencia, hasta qué punto el bilingüe consigue superar esos idiomas. Mire usted, ¿sí? Entonces son las características vueltas de los hablantes, ¿no? Las características de los hablantes como tal. ¿Sí? Entonces se encuentran, ¿no?, divididos en grados. ¿Sí? Entonces el grado es el nivel de competencia, es decir, qué tan fluido es su lenguaje, ¿no es cierto? La función es el uso de estos idiomas, ¿no? ¿Para qué se usan los dos idiomas, ¿no? Para la educación, para el comercio, ¿no es cierto? La alternancia, ¿hasta qué punto se alterna entre los idiomas, ¿no? ¿Qué tanto se usa? Sí, es decir, sí, yo sé inglés, domino el inglés, pero lo uso solo una vez al año cuando me veo con los parientes que viven de Estados Unidos. O en su defecto, claro, yo lo uso todos los días porque soy de estas personas que son de recorrido turístico, entonces tengo que usarla todos los días. ¿Sí? Y la interferencia, en cambio, ¿hasta qué punto se puede diferenciar? O sea, ¿en qué punto el hablante distingue cuando dejó de hablar inglés y empieza a hablar en español y viceversa? ¿Sí? Qué lío con ese profesor. Qué lío con ese profesor. Vamos a ver ejercicios. Sí, vamos a ver ejercicios. Voy a dejar de compartir pantalla, permítanme un segundo. En este momento yo voy en busca de... aquí está. Un documento, ¿no? ¿Qué voy a hacer con ese documento? Les voy a compartir pantalla, ¿sí? Y vamos a realizar ese ejercicio. Hasta que se abra el documento, me gustaría saber, señoritas y señores, si ustedes han trabajado con Edmodo. ¿Han trabajado o trabajan con Edmodo ustedes? Me basta con que levanten la mano de su Zoom para saber que sí o si no. Ya, perfecto. Sofía me dice que sí. Sí. Alejandrina. Sí, también ya poco, pero chance nomás, ¿no? Así ya, perfecto, no hay problema. Perdón. ¿Por qué me gustaría saber si ustedes han trabajado con Edmodo? Porque me gustaría, por ejemplo, ahora que ya se termina esto de las variantes lingüísticas y el bilingüismo y la diglosia, me gustaría, por ejemplo, poder subir una evaluacióncita, ¿sí? Que usted haga su evaluación ahí en Edmodo, ¿no?
y que vaya viendo más o menos cuánto nos toma, pues, ¿no? O sea, qué tipo de nota tenemos, ¿no? Porque la ventaja del Edmodo es que nos permite tener una evaluación, pues, ¿no es cierto? Que nos permite tener una nota, ¿no? Entonces, me gustaría ver si podemos trabajar así, sobre todo para ir medio practicando ya, sobre todo con el tiempo y todas esas cosas. Usted tiene la plataforma del Galileo, ¿no es cierto? Entonces, al tener la plataforma del Galileo, va a tener algunas preguntas, pero a mí me interesa que nos vayamos centrando en cada uno de los tipos de ejercicios, ¿no? Es decir, si hablamos de bilingüismo, hagamos ejercicios de bilingüismo. Si hablamos ya después de gramática, haremos ejercicios de gramática, ¿no? Entonces, claro, de pronto cuando estemos haciendo ya los simuladores, todo en la plataforma, entonces iremos, pues, ¿no? Poco a poco, de pronto ya viendo lo que nos toparemos con ejercicios así mismos, ¿no? Entonces, no quería abrirse el documento. Sí, entonces ahí podremos ir practicando y decir, a ver, ese ejercicio me tocó en lo que nos hizo el profe, o está parecido al ejercicio que hizo el profe, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que yo quiero conseguir con ustedes, ¿no? Entonces, como les decía, de pronto, si es que ustedes han trabajado con Edmodo, de no, caso contrario, yo voy a crear una clase. Sí, voy a crear una clase y hoy mismo, de preferencia, antes de que terminemos nuestra rutina del día de hoy, me gustaría que ustedes ya vayan con la clase creada con el objeto de que, no sé por qué no se carga no se abre la página. Con el efecto de que ya puedan ingresar, porque basta con el número de clase, ¿no? Usted entra a su Edmodo y se le envía, pues, ¿no? Yo ya les envío el número de clase y ustedes, pues, solamente se agregan a esa clase, ¿no es cierto? No sé por qué no se arranca este condenado documento de Word, no sé qué pasó. A ver, me parece que ya aquí. A ver. Ya, a ver, listo, está abierto este momento ya. Vamos a ver entonces, ¿sí? Vamos a ver con otra definición incluso. Listo. Vamos a ver. Listo. A ver. Me avisan el momento en que tenemos, por favor, la pantalla. Entonces, me avisa el momento en que tenemos la pantalla y veamos si podemos pedirle, por favor, a ver. Si podemos, por favor, pedirle, ya le pedimos a Amelia, ya le pedimos a María Paz. Vamos con María Paz. Ayúdame leyendo lo que es diglosia, María Paz. Diglosia es la situación que se da cuando en un mismo territorio coexisten dos lenguas con diversos estatus sociales, de modo que una de ellas configura como la lengua de prestigio frente a la otra, que queda arreglada en una posición subalterna. Esta situación se ve apuntada por los diversos ámbitos en que se puede hacer uso de una y otra. Así, la lengua dominante suele ser la que, de manera oficial u oficiosa, se emplea en la administración, la enseñanza, la justicia, los medios de comunicación, etc. Mientras que la variedad desfavorecida queda arreglada a los ámbitos familiares e informales. Mire usted, entonces, ¿para qué ha quedado el quichua? Prácticamente para los ámbitos familiares, para las reuniones entre la gente que habla quichua nada más, ¿no? Sígale, por favor.
La diglosia puede precipitar la muerte de la lengua por deslealtad lingüística de los hablantes, que ante un modelo con un estatus social más elevado reniega de la lengua de sus ancestros para pasarse a la competidora, o lo que es más frecuente, hacen que se pasen a ella sus hijos. Entonces, mire usted, la diglosia, lo que queda, dice, ¿no? La diglosia dice que puede precipitar la muerte de una lengua, ¿no? ¿Por qué? Por deslealtad lingüística. Mire ese término, deslealtad lingüística. ¿Qué significa? Que los mismos hablantes ya se sienten mal cuando hablan quichua, porque sienten como que el quichua les baja de nivel, ¿no? Como que ellos también quieren estar en un nivel más alto, así que ellos hablan español, ¿no es cierto? Entonces, mire, incluso ya muchos ya no están ni siquiera enseñando quichua a sus hijos. ¿Ya qué quieren? Les ponen escuelas para que aprendan español, ¿no es cierto? Entonces, eso dice que va a ocasionar a su vez esta muerte, ¿no? De esta lengua. Dani, ayúdeme, Dani, leyendo las características de esta diglosia. Ya, características. Dani, sigue por ahí. La variedad prestigiosa suele estar mejor descrita y codificada. Existen una serie de tratados gramaticales, diccionarios, pronuntuarios, ortográficos, manuales de estilo, etc., en los que se explica cómo es la lengua y cuál es el uso correcto. El tipo, la lengua X tiene gramática, la lengua Y no tiene gramática, todas las lenguas tienen gramática. Otras cosas que alguien se haya tomado el trabajo de describir y normalizarla. Es decir, que a su vez, se me fue, el quichua también tiene gramática, vea. Pero ¿cuál es la diferencia? Que a nosotros nos ha llegado esa gramática, pues. ¿Por qué? Porque precisamente ya nadie quiere hablarla, ya nadie hace nada con el quichua, ¿no es cierto? Ayúdeme, por favor, Helen, leyendo el bilingüismo. El bilingüismo se refiere a dos lenguas convencionalmente reconocidas y no a la diglosia, sino a alternancia entre dialectos o varias de una misma lengua. Esto ha sido y es un tema de preocupación e investigación por parte de sociólogos, pedagogos, psicólogos y políticos por tratarse de un fenómeno en el que se analizaron varias geográficas, historias sociales, culturales y psicológicas, entre otras. ¿Todo? ¿Sigo leyendo? ¿Todo? Sí, termine solo el párrafo nada más. La convivencia. La convivencia de varias lenguas es un estado, es una circunstancia muy común. Correcto, ¿sí? Entonces, tenemos, ¿no?, que cuando tenemos a dos lenguas convencionales, ambas reconocidas, ¿sí? Y cuando tenemos alternancia, ¿no es cierto? Espere, por ahí estamos con un micrófono prendido, auxilio. Auxilio. Van a pelearse y ahí sí vamos a ser testigos de la pelea, nosotros también. Auxilio. Ya creo que apagaron. Si no nos tocaba, Diosito, a todos oír la pelea. Eso, perfecto. Sí, entonces, tenemos esto, ¿no? ¿Cuáles son las características? Bárbara, ayúdeme leyendo las características del bilingüismo. Características. Entre los aspectos que caracterizan a los hablantes bilingües se encuentran: grado, el nivel de competencia del bilingüe; función, los usos que da el bilingüe a los idiomas implicados; alternancia, hasta qué punto el bilingüe alterna entre idiomas; interferencia, hasta qué punto el bilingüe consigue separar esos idiomas. Perfecto, eso ya lo explicamos en lo anterior, ¿no? Perfecto, vamos con el cuestionarito. Ahí tenemos un cuestionario. Vamos a ver. Pregunta número 1, Alex. Pregunta número 2, Helen. Pregunta número 3, María Paz. Vamos a ver. Pregunta 1, Alex. Pregunta 2, Helen. Pregunta 3, María Paz.
Alex, a ver, está dudando el Alex. Eso pasa porque el Alex no tomó captura de pantalla. Pues si hubiera tomado captura de pantalla, ya hubiera corrido a ver, ¿no es cierto? Ahora, esas tonteras de preguntas que hace, profe, usted. Ya vamos a ver si después me dice lo mismo. A ver, solucionemos la pregunta de Alex. ¿Tiene usted la respuesta, Alex? Sí, profe. Sí es la respuesta. Perfecto, vamos a ver si es cierto. Dice, bilingüismo pasivo se representa cuando el hablante entiende dos lenguas, pero solo utiliza una. Vamos a ver. Un hablante es bilingüe cuando, bilingüe pasivo, cuando es capaz de leer las lenguas, pero no de escribirlas. ¿Me dice eso? Alex, ¿me dice eso o no? ¿No es cierto? Entonces la respuesta es no en este caso. Helen, dele, la 2. La respuesta es sí. Dice, solo se puede hablar de bilingüismo cuando se aprenden varias lenguas en la infancia. No, disculpe, No, disculpe, ya, se aprende varias correcto. lenguas durante el ciclo de la vida. Exactamente, correcto. María Paz, la 3. Sí, profe. ¿Una situación de diglosia puede provocar la extinción de una lengua? Por supuesto, es lo que vimos ahora recién, ¿no? La pregunta número 4, vamos así mismo haciendo ejercicio con todos, ¿no? Vamos a ver, pregunta número 4, la vamos a hacer con Bárbara, 5 con Dani, ¿sí? Y 6 con Juan. Le tocó bailar con la más fea al Juan ahorita. Dele, Juan. Bárbara entonces la 4, Dani la 5 y Juan la 6. Es no. A ver, vamos a ver, la diglosia es una lengua, dice, en la diglosia una lengua tiene más prestigio que la otra con la que convive. Ese sí, pues, esa es la diglosia, una lengua de más prestigio que la otra. Ya, dele, Dani. 5. Dani, ¿sí está viviendo, Dani? Pedro David, ayúdenos usted con la 5, ¿ya? Vamos a ver. Podría ser la B, disculpe. La B dice una lengua es un sistema lingüístico que presenta un alto grado de normalización. Correcto, es esa, ¿no? La lengua no tiene grados de normalización todavía, pues, ¿no es cierto? Porque hay diferentes variantes que no están normalizadas. Correcto. Muy bien, Pedro. Juan, tenemos algo ya. A usted le tocó la peor, Juan. Creo que es la B. La B, veamos a ver. La B dice que la primera es verdadera, la segunda es falsa, la tercera es falsa. Vamos a ver. El bilingüismo y diglosia son dos términos sinónimos que se refieren a la coexistencia pacífica de dos lenguas de un mismo territorio. Puede ser. Bilingüismo y diglosia son términos excluyentes el uno del otro, es decir, en las comunidades en las que se produce una situación de bilingüismo no se produce nunca, eso no, eso es falso. Sí, vamos a la 3. Solo se produce una situación de diglosia en comunidades monolingües, nunca en bilingües. No, mentira, eso también es falso. 2 y 3, falso. Correcto. Correcto. Correcto, Juan. Muy bien. Gracias. Dani se quedó dormido, se fue a tomar café y nos dejó abandonado. Ya le llamarían a merendar también, no se sabe. ¿No es cierto? De pronto ya le llamaron a merendar.
A ver, vamos entonces. Otras preguntitas más. Vamos a seguir, ¿no? A ver. Listo. Bárbara, la 7. Jacqueline, la 8. Andrea, la 9. Vamos a ver. Bárbara, la 7. Jacqueline, la 8. Andrea, la 9. Ya ven, usted está riendo diciendo esa tontera de preguntas que está viendo hacer usted. Entonces, vamos, Bárbara, la 7. Tenemos ya. Barbarita. Tal vez la A. La A, vamos a ver. Bárbara, la 7 dijimos, ¿no? A ver, permítame un segundito. A ver, mil perdones. ¿Sí? Dice entonces, se movió esto. Espérame un ratito. Dice, ¿en cuáles de los sitios hay una situación de diglosia? ¿En cuáles de estos sitios hay una situación de diglosia? En los países árabes, Grecia, Venecia y Galicia, en los países árabes y Grecia, en los países árabes, Málaga y Galicia, y en los países árabes, Grecia y Galicia. Chuta, me dicen casi lo mismo. Todos están los países árabes, se habla árabe. El único lugar donde se habla el árabe y el griego que está desapareciendo es en los países árabes y Grecia. Los otros países tienen otros idiomas también, ¿sí? ¿Cuál me dijo usted, Bárbara? El griego es un idioma que está desapareciendo ya, ¿sí? Y está siendo dominado ahora por los países árabes. Recuerden que Grecia estuvo invadida por Turquía durante muchísimos años, ¿no? Listo. No sé si eso me dijo Barbarita. Ya, vamos con la 8, Jacqueline. Yo creo que es sucesivo. A ver, vamos a ver. Si estás terminando de estudiar un idioma y lo estás perfeccionando, pero no has acabado estudiándolo y estás empezando a estudiar otro, sería bilingüismo. Simultáneo, no, porque está terminando el uno y hace énfasis en que termine el uno y inicia el otro. ¿No es cierto? Correcto, sucesivo. 9, Andrea. Es la A. Dice, la diglosia es la convivencia de dos lenguas, dice todo. De la B tengo que descartar, porque dice convivencia de dos poblaciones. Ya le descarto esa, ¿no? Convivencia de dos lenguas en una misma comunidad. Una de ellos goza de mayor prestigio. Correcto, es la opción A. Listo. Vamos entonces, que me ayude alguien más. A ver. Vamos con Amelia, la pregunta 10. La pregunta 10. Chuta, le tocó hacer una feísima a la Amelia. Dele, Amelia, le toca la 10. Y de ahí ya, vuelta, nos ponemos a dividir para el resto las demás. Dele, Amelia, a ver. Chance para leer. No me dirán que se fue el internet de Amelia. ¿Sí está por ahí, Amelia? Sí, profe, estoy leyendo. Ah, ya, no voy a hacer como mis alumnos en el colegio, que justo cuando les pregunto algo se les va el internet.
Profe, creo que es la C. De mi mail. Sí, ¿cómo es? Del modo, pero... A ver. Perdón, estoy creando en este momento la clase de modo. A ver, dice un dialecto, a ver, ¿qué dice? ¿Qué es un dialecto? ¿Sí? Dice si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, señala la opción que contiene la serie correcta. Vamos a ver, ¿cuál nos dice usted, Amelia? Digo, profe, que es la C. La C, la primera es falsa, vamos a ver. Les enseño de una vez cómo resolver estos ejercicios, ¿sí? Vamos a encontrarnos con algunos ejercicios así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir descartando, ¿sí? Vamos a ver, la primera dice, un dialecto es un sistema de comunicación verbal propio de una comunidad de hablantes que presenta un alto nivel de normalización. No tiene un alto nivel de normalización el dialecto, ¿no? Por lo tanto, esto es falso. Si la 1 es falso, ¿qué opciones ya descarto de una vez, Amelia? Las que comienzan con verdadero. Correcto, es decir, la opción B y la opción D, ¿no es cierto? Yo ya sé que ya no tiene nada que ver. Entonces, vea, tengo la 1 falso, ¿no? Entonces tengo la segunda falsa o la segunda verdadera. Aquí es donde vamos a tener ya diferenciaciones. Vamos a ver, la 2. Un dialecto es una modalidad lingüística que adopta una lengua en una zona geográfica concreta. Correcto, la 2 es verdadero, es la opción B. ¿Esa nos dijo usted? Perdón, es la opción... ¿Cuál estoy hablando? La opción C. ¿Esa nos dijo usted? Sí, profe. Correcto, ¿sí? La opción... Vea, no necesité leer ni siquiera toditas, no sé si se dio cuenta. No leí ni siquiera toditas las opciones. Bastó con leer las dos y encontré la respuesta. Esa es la forma en la que ya cuando nos enfrentemos al examen, a preguntas similares al examen, vamos a ir viendo cómo ir resolviendo. Pero ya les voy dando más o menos un espacio ahí. Pedro, otra que le tocó feísima a Pedro. Dele. Tiempo para leer. Dele, Pedrito. La 11 usted, Pedro. La 12 creo que está igual. Entonces, no hay cómo. Entonces, vamos con la 11. Ay, no, esta no está bien esta. No. No está bien la 11, ya le voy a eliminar más bien. Eliminar la 11. Dice verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones del dialecto asturiano. No. Está mal esta, ya, Del, casi se muere el Pedro. Dele, Pedro. Ahora sí, la 11, el Pedro. Casi se muere. Dele. Jerga, ¿se acuerdan que vimos? Sí le vimos la clase anterior. Creo que es la C, ¿podría ser? A ver, la C, veamos. Dice, ¿qué son las jergas? Señala la opción que contiene las respuestas correctas. Aprendamos primero, hay una premisa que ustedes deben aprender y la vamos a seguir practicando siempre. Sí, hay una premisa que ustedes deben aprender. ¿De qué se trata esta premisa? La premisa me dice lo siguiente. Si no sé si yo me toca responder, ¿sí? Si no sé cuál es, al menos voy a saber cuál no es. Pedro, necesito leer la opción 1. Pedro, si no sé cuál es, al menos voy a saber cuál no es. ¿Necesito leer yo la opción 1, Pedro? No, porque está en todas. Correcto. No, ¿para qué leo la 1? Si están toditas. Estoy perdiendo mi tiempo, imagínense. ¿Qué hago? Voy a la opción 2. Ahí va a haber una fuerte diferencia ya. Las jergas son variedades de la lengua que se usan en determinadas situaciones comunicativas, pero que no sirven para identificar a grupos sociales. Si es, ¿qué opción acaba de quedar descartada ya, Pedro? La C.
La C se fue porque no hay dos, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Veamos qué me dice. Necesito leer la 3. Sí, necesito leer la 3 porque tengo esta 3 acomodada aquí, vean. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver la 3. Las jergas son una seña de identidad de los hablantes, ¿sí? Una seña de identidad de los hablantes que... Se me perdió, ya. Y un medio que asegura la pertenencia, eso no es esa. Entonces, ¿qué opción queda descartada ahorita, Pedro? La D. La D, ¿sí? Entonces, 1, 2, 1, 2. No tengo para qué leer la 3 porque ya la leí y no voy a leer la 5 porque estén ambas. Veamos la 4. Las jergas profesionales generan un vocabulario específico, cargado de tecnicismos que no resulta difícil de entender a los no iniciados. ¿Eso es cierto, sí o no? Sí, creo que sí también. No es eso, ¿por qué? Porque me dice que está cargado de tecnicismos que no resulta difícil de entender. Es decir, si usted le dice que tiene la hipófisis justo en la parte del occipucio, ¿la entiende usted? No. No, ¿no es cierto? Entonces sí resulta difícil de entender. Entonces no es la 4, ¿no es cierto? ¿Qué opción me quedó? La B. 1, 2 y sí. A la final el Pedro me va a decir, exacto, a la final el Pedro me va a decir, oye, pero se va más la vuelta que se dio. Es ahorita porque ustedes están aprendiendo. Ya cuando le vayan cogiendo más rápido, le vamos a hacer mucho más rápido esta lógica del si no sé cuál es, voy a saber al menos cuál no es, se le conoce como la lógica de descarte. ¿Sí? Dele, la 12, Samuel. Ya. ¿Qué dice Samuel? Tenemos ya. La C, creo que Vamos a ver. Dice, ¿qué aspectos define las variedades diatópicas, diastáticas y diafásicas? Señala la opción que contiene las respuestas correctas. La diversidad del hablante por edad, sexo y profesión. ¿Es eso cierto, Samuel? No. Es falso. Correcto. El nivel cultural de los hablantes. Si no es la 1, ¿qué opción descarto? ¿Y qué opciones descarto ya, Samuel? La A y la B. Correcto. Veamos si es la 2. Ya prácticamente, el rato que yo leo la 2, ya prácticamente he acabado, porque es la única 2, o de ahí va la 3, ¿no es cierto? Sí. El nivel de cultura de los hablantes determina las variedades diafásicas. ¿Es eso cierto, sí o no? Yo diría que sí. Correcto, es la opción C. 2, 4 y 5. Veamos si es cierto lo siguiente. El nivel cultural de los hablantes determina la existencia de variedades diastáticas o niveles de la lengua, correcto. Sí, y la 5, las personas cultas son las que emplean el mayor número de cultismos, pero también existen muchos cultismos de la lengua común, correcto. Más bien la 5 era una premisa para leer, para tener todos. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Vamos a ver entonces. Aquí ya tenemos varias, ya podemos hacer más rapidito. Sí, Helen, usted ya hizo, Helen, una pregunta, ya creo, ¿no?
Sí, ya hice. Ya, ya, vamos, la 13 hace Leonela, la 14 hace Jocelyn, la 15 hace Julio Santiago, la 16 hace Alejandrina. Perfecto, hasta ahí hacemos, porque no avanzamos a ver la 17. Y de ahí mejor lo que vamos a hacer es hacer un taller, más bien, rapidísimo. Listo. Listo, listo. Vamos entonces con... ¿A quién le tocaba la 13? ¿A quién le tocaba la 13, camaradas? Listo, listo. ¿A quién le tocaba la 13? ¿A quién le tocó? Leonela, me parece, ¿no? Dele, Leonela, la 13. Así me siento ya de solitario porque no me ayudan cuando tienen que ayudarme. ¿Alguien que quiera hacer la 13, la 14? ¿A quién le tocaba? Me parece que a Bárbara, la 14. Con el afán de impulsar el proyecto de recuperación de la línea férrea. No está la Leonel. Sí, profe, estoy. ¿Sí está? ¿Dónde está? Ahorita le oigo. Ya, dele, Leonela, a ver. La 13. Es Quito. Quito, 1998. ¿Cuál es? Es la de Quito, profe. Correcto, 1978 se le reconoce, mire, castellano, ¿no es cierto?, como lengua oficial. Luego en la de Montecristi se reconoce la pluriculturalidad, por lo tanto el español no es, se le conoce como lengua dominante, pero no como lengua oficial en el 2008, en la Constitución de Montecristi. Ya, la 14, ¿a quién le tocaba? A mí. Dele. ¿Es la B? A ver, según el momento de aprendizaje de las lenguas del bilingüismo, el bilingüismo puede ser completo, incompleto, descartado, adquirido, nativo, descartado. Ninguna es correcta, descartado. Sucesivo o simultáneo, correcto. Es decir, una después de la otra o las dos al mismo tiempo, correcto. La 15, ¿a quién le tocaba? ¿A quién le tocaba la 15? Mi profe es Dele. el sucesivo. El sucesivo, es decir, en un colegio bilingüe primero le enseñan bien el español para enseñarle el inglés. ¿O le enseñan al mismo tiempo? Es que el simultáneo decía que era desde el nacimiento, profe. Ah, ya, correcto. Como dice colegio. Sí, correcto, está bien.
Perdón, la 16, denle la 16, diglosia. Es la C. Dice, cuando la diglosia es cuando en un sitio se habla dos idiomas y uno de ellos tiene mayor prestigio que el otro, correcto. Muy bien. Van a darme un segundito, sí, van a darme un segundito, mientras yo les envío un tallercito a través de los administradores, ¿de acuerdo? A ver, entonces van a esperarme un segundito. Van a esperarme un segundito, a ver. Mientras arreglo todo esto que tengo que arreglar para enviar, ¿sí? Perfecto, a ver. A ver. Vamos a hacer rapidísimo este tallercito, ¿sí? Vamos a hacer rapidísimo este tallercito. Voy a pedir, y luego vemos las respuestas con ustedes aquí mismo, ¿sí? Son 10 preguntitas, nos deben tomar exactamente 9 minutos, ¿sí? Porque no debería tomarnos más. Entonces, perfecto. Perfecto. Están 10 preguntitas, no, como les decía, no creo que debería tomarnos más de ese tiempito de 9 minutos, con el efecto de que incluso podamos precisamente resolverles, ¿no? Ya, a ver. Ya, listo. Ya, ahí es uno de Colosia. A ver, permítame un segundo. A ver, mover la colita. Si no la mueves, se te va a poner malita. Entonces, abrocas. Perfecto. A ver. Perfecto. A ver. A ver.
segundo. Cuando tenga la gana de mandarse, pero, perdón. Dame paciencia, señor. No quiere. A ver si fue este, pero no se ve el archivo. ¿Qué irás? A ver, paciencia. Que con paciencia se llega a la gloria. A ver. ¿Qué irás? Cuando lo quieras hacer más rápido, mejor. Más se demora. Ahí sí. Ya les envié este momento yo a los administradores. Ya esperemos un segundo que les haga llegar. En cuanto lleguen, vamos a hacer este tallercito. ¿Qué objeto tiene el tallercito que le podamos repasar este momento? Pues, ¿no es cierto? Hacer un tallercito para saber cuántos sobre 10 tendríamos. Si nos hacen un montón de preguntitas con respecto a la diglosia, ¿no es cierto? Al bilingüismo, ¿sí? Entonces, de pronto en todo este tema de la lengua, que es lo único, lo que se ve con referencia o con relación al examen como tal, la lengua respecto a las variedades lingüísticas y respecto a la diglosia y al bilingüismo. Luego vemos ya lenguaje. En esta misma clase vamos a ver lenguaje ya. No sé si les quedó alguna duda. De pronto, Juan, ¿alguna duda, Juan? Alex, de pronto, Diego, Sofía, alguna duda de todo lo que fue la semana anterior, las variedades de la lengua, y hoy en su defecto esta semana la diglosia y el bilingüismo. No sé si tienen alguna duda. Nada de nada. Perfecto. Entonces continuemos. Les pido por favor que anoten, este es el número de la clase. Este es el número de la clase que tiene que agregarse en el modo. Sí, todo con minúsculas y todo junto. Es E de enano, J de Juan, C de casa, T de tirano, y el número 22. Todo junto, ¿no? Entonces, la clave para el ingreso a la clase de modo, donde voy a subir una evaluacióncita a sí mismo, pero ¿cuál es la diferencia de estas? Es que estas ya nos dan una nota, ¿no es cierto? Ya nosotros tenemos una idea de qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces es EJCT 22. Esa sería la clave. ¿Todo con minúsculas? Todo con minúsculas, Sofía. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Dónde están? En todo caso, exacto, correcto, Samuel, ese es. EJCT 22, correcto. ¿Alguien me iba a decir algo? No sé si de pronto ya les llegó. En Edmodo, déjeme ver si puedo enviar aquí, vea. Si hay como aquí mismo, pucha que tonto. Perdón, ¿verdad?
Perdóneme, yo mismo me complicó, es que no conocí esa función de la, vea, pucha, qué rapidez. Mucha belleza. Estás tonteando desde pronto. Hable serio. ¿Cómo no me avisan que hay que cómo mandar mensajes? Mandar archivos. ¿Por qué me hacen este tipo de cosas? Está peor que los memes. Saben cómo es uno y le invitan el trago. ¿No es cierto? Ya. Vamos a ver. No quería abrir esto. Vamos a ver. Debió haberles, no sé si ya les... Vean, revísenle, por favor, en la bandeja de mensajes para todos está el taller. De nuevo, me parece que ya vieron también en el centro, no sé si les Sí, ya están enviaron. enviando. Ah, ya, genial. Genial. Sacamos, démonos unos 9 minutitos, justo así como para que podamos resolver igual rapidito el taller. Yo le voy a tener abierto el taller aquí para poderles resolver con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, mientras ustedes están resolviendo sus 9 minutitos, yo aprovecho para ver si mi Comes tiene la regalada gana de abrirse, porque esta vez hay que rogarle. A ver. Perfecto, ya le tengo yo. Listo. Nueve minutitos. Ay, Jesús María José. Profe, disculpe, el taller que nos mandaron a los grupos, ¿sí le subimos el Edmodo? No, esto lo vamos a resolver aquí. En el Edmodo va a haber otras preguntitas. Resolvemos en este momento el taller que mandaron a los grupos. A ver, no le escuché, Pedro, dígame. Resolvemos en este momento el taller que mandaron a los Repítale, grupos. Pedrito. Digo que si tenemos que resolver en este momento lo que habían enviado en los grupos. Germán, buenas noches. Ahí me parece que me oigo. ¿Cómo está, Germán? Listo, muchas gracias, doctora. Buenas noches. ¿Cómo está? Ya les envié a los chicos, ya tienen ahorita... Sí, buenas noches, doctora. ¿Cómo está usted? Preguntaba Pedro. Ujú. Así, sí, listo. Muchas gracias, ya. Muy amable, listo. Sí, Pedrito, entonces eso vamos a revisarle aquí en este momento. Como les digo, ya sea estos talleres que hacemos, nos vamos a encontrar en la plataforma ejercicios como estos. ¿Qué sentido tiene hacer si algún rato vamos a repetir? Vamos a hacer este tipo de ejercicios porque son una gran variedad de ejercicios que venimos abarcando ya desde el año 2018, en el que se está tomando solamente bilingüismo, diglosia y todo este tipo de ejercicios. ¿Cuál es la intención? De que abarquemos la mayor cantidad de ejercicios y que cuando ya nos toque resolver, de algún modo hayamos visto casi todas las variantes o alternativas de los temas que nos están tomando, ¿no es cierto? Entonces, nunca nos cansaremos de practicar sin importar la plataforma o el método que vamos a usar, pues, ¿no es cierto? Entonces, vamos, 9 minutitos, nos faltan exactamente 5 minutos, perdón, para que se termine el tiempo. Sí, está tomado en cuenta desde eso, doctora, no se preocupe. Sí, siga nomás, doctora, no se preocupe, no hay problema. Siga nomás, estamos solamente los últimos minutitos terminando con un taller ya para cerrar.
Entonces, dentro de una lengua como el español, como el castellano o el español, como quiera, bueno, ahora ya se llama español, antes había esa diversidad castellano o español, dentro dentro de esta lengua existe o tiene, esta lengua tiene una característica tan importante como es la de permitir variantes, la de permitir niveles, ¿no es cierto? Entonces hemos empezado viendo ya lo que son las variantes de la lengua, ¿sí? ¿Cuáles son las variantes? Y luego aprendimos las variantes, ¿por qué? Porque estas variantes de algún modo le han generado en la lengua esta facilidad de ¿qué? Esta facilidad de que en un mismo espacio geográfico, en un mismo territorio lingüístico, se pueden dar variantes y se pueden dar dos fenómenos sociales o dos fenómenos sociolingüísticos. ¿Cuáles son esos fenómenos sociolingüísticos? La diglosia y el bilingüismo. En el Ecuador como territorio y en el Ecuador como espacio geográfico y en el Ecuador como territorio lingüístico existen tres lenguas que cohabitan, ¿no es cierto? Con una lengua, nuestro español, que es la lengua dominante, con la una hace función de bilingüismo y con la otra hace función de diglosia. Para la función de bilingüismo está el inglés, para la función de la diglosia está el quichua, ¿no es cierto? Hemos visto por qué el español es la lengua dominante en el caso de la diglosia y cuáles son las diversas formas que tiene el bilingüismo junto con el español, hablando ya con el inglés, ¿no es cierto? Vamos, terminamos ya de pronto. Alguien que ya tenga medio adelantado, no tenemos todavía 3 minutitos. Estas variantes nos dicen que incluso en un territorio, en un espacio geográfico tan pequeño como el nuestro, estas variantes se permiten diferenciar el tipo de lenguaje, se permite diferenciar ya sea desde el trasfondo social que tienen los hablantes, desde el trasfondo temporal que tienen los hablantes, es decir, las diferencias entre una y otra generación, o la diferencia que existe a través del tiempo con ciertas palabras. Vimos ejemplos como el parir, el tragar, ¿no es cierto? Incluso hay unas palabras que no hace mucho tiempo se usaban y que hoy ya no, como el hecho de bañarse. Ahora muchos utilizan ya el ducharse, ¿no? Como que hay una constante reemplazo de palabras, ¿no? Ya nadie quiere irse de compras, todos quieren ir de shopping, ¿no es cierto? Entonces, mire, todas son variantes, ¿no es cierto? Entonces, luego volveremos a recalcar estas variantes lingüísticas cuando veamos los dos últimos fenómenos que tenemos que ver, que son los extranjerismos y los barbarismos. Pero eso ya lo vemos después, ¿no? Entonces, también están de acuerdo el lugar geográfico. Entonces, como les explicaba la clase anterior, y reforzando en esta, ¿no? ¿Qué teníamos nosotros? Teníamos que, en el caso, por ejemplo, ¿no? Lo que nosotros decimos saco, en el norte le dicen leva. ¿Sí? Lo que nosotros decimos casaca, le dicen chompa. Lo que nosotros decimos chompa, le dicen no me acuerdo, me parece que saco, ¿no es cierto? O sea, todo ha sido, pues, ¿no? Ahí de acuerdo al lugar, de acuerdo al tiempo, ¿no es cierto? Hemos ido viendo, e incluso tecnicismos, ¿no? Grupos de palabras que solamente lo manejan ciertos grupos y que les permite elevar el nivel cultural del grupo, ¿no? Vimos lo que sería, cómo lloraba el Alex diciendo que le habían dicho que se va a morir y no ha sido nada, ¿no es cierto? Total, lo que no entendíamos es los tecnicismos propios de la medicina, nada más, ¿no es cierto? Listo, podremos entonces revisar. Comparto pantalla con ustedes y me van ayudando entonces a revisar para ver cuáles son las preguntas que hemos resuelto. Pero más que otra cosa, me interesa saber cuántos sacamos sobre 10. ¿No es cierto? Vamos con la pregunta número 1. Ayúdeme, en este caso es la 20, ¿no? Jacqueline, vamos con usted. ¿Cuál es la diferencia más notable entre bilingüismo y diglosia? Creo que la B. El bilingüismo se caracteriza por la versatilidad del individuo, la diglosia se caracteriza por la función social de la lengua y variedades. Sí, correcto. Veamos acá, dice, la diglosia es un estudio sociolingüístico. No tiene nada que ver eso. Correcto, es la opción D, ¿sí? La 21, ayúdame leyendo, Alex. Se conoce como
Perdón. Se conoce como No cultura. haría la suya. Dígame la respuesta que tiene usted ahí, la 2. Yo puse la C. La C, veamos. Se conoce como tradicionales a todas aquellas manifestaciones relacionadas con el uso de las computadoras y de la realidad actual. No, no es esa. ¿Cuál será? A ver, se conoce como computación. La B. La B se conoce como comunicación a todas aquellas manifestaciones relacionadas con el uso de las palabras y de la realidad virtual. ¿Correcto? Es la opción B, ¿sí? Pedro, vamos con la 20, con la 3 suya. ¿Cuál puso Pedro? Yo puse la B, porque dice que son... ¿La B de barco o la D de dedo? La B de barco. Vamos a ver, por ejemplo, un niño cuyos padres son hablantes de dos lenguas diferentes y la usan para dirigirse a su hijo desde que nace. Correcto. Es simultáneo de cuna. Correcto. Amelia, la siguiente. ¿Cuál puso usted? Yo puse la B, profe. No le oí, se le entrecostó. La B. Correcto. Vamos a ver. Cuando un niño comienza a aprender la segunda lengua en la escuela, en este caso se presenta secuencial. Correcto. Renata, la siguiente. ¿Cuál le puso usted la 5? Yo le puse la D. La D, veamos. ¿Cuándo se produce diglosia? Cuando en un mismo espacio geográfico coexisten dos lenguas y una de ellas adquiere una posición dominante. Correcto. La opción D. Juan, ¿usted ya hizo, Juan? ¿O no todavía? No, aún no. Ya, Solo dele, tres. Juanito, la 6. ¿Cuál puso la 6? Juanito, justo creo que en pleno Yo puse café. la C. La C, vamos a ver, el conjunto limitado y arbitrario de símbolos que organizados permiten la producción de mensajes. ¿Es correcto eso? Correcto. Si ve esa forma de preguntar es lo mismo que en la escuela, pero nos preguntan tan diferente, ¿no? Helen, la 7. Tradicionalmente, ¿cuál puso usted en esa? La A. Tradicionalmente se considera habilidades receptivas, hablar y escribir. Receptivas, no. Receptivas, escuchar y leer. Es del receptor, pues, hija. Las habilidades del receptor, escuchar y leer, ¿sí? Dele, María Paz, la 8. ¿Cuál puso usted la 8, María Paz? La 8, María Paz, justo en pleno café, creo que le trinqué. Estaba tomando cafecito, María Paz. Es que tenía problemas para abrir el archivo. Ay, María Paz. Julio Santiago, ayúdeme, la 8. Julio Santiago, la 8 hizo. Ya, profe, tengo fluidez conversacional o dominio de la Correcto, lengua. sí, correcto. Fluidez conversacional no es un dominio de lenguaje todavía porque me están aclarando varias veces que se trata de alumnos, ¿sí? Se trata de escuela, ¿no? Entonces, todavía no hay dominio del lenguaje, ¿sí? Tampoco hay desarrollo de la capacidad y tampoco hay un lenguaje académico, ¿no es cierto? Eric Alexander, la 9. ¿Cuál puso usted la 9? Eric Alexander. 9. Eric. Justo en pleno café. No, ya le digo, bro. Dele, la 9. ¿Cuál puso usted? La A. La A. Vamos a ver. Los niños se preparan para hacer una explicación oral de un tema estudiado en el colegio y lo realizan con relativa facilidad. Ya. Luego ponen lo mismo por escrito con total facilidad. Sin embargo, conversan poco sobre su vida cotidiana con sus familiares, amigos y compañeros. Desarrollo de la capacidad de la oralidad nada más, correcto. No es fluidez conversacional, porque en todo caso pudiesen hacerlo también con sus parientes. Y por último, Diego, la 10. ¿Cuál puso usted la 10?
¿La B? La B, bilingüismo social, correcto. Sí, en algún momento coinciden dos lenguas y la una es lengua fuerte. Ojo, no dice dominante, porque si dijera lengua dominante estuviéramos hablando de diglosia. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguna duda que nos haya quedado? Profe, ¿Alguna tal vez duda la que nos haya 6, quedado? ¿podría repetir la respuesta? ¿De cuál? De la 26. O sea, de las 7. Esta era la 26 aquí, ¿no es cierto? La 7. Tradicionalmente se consideran habilidades receptivas de escuchar y leer. El receptor, pues, ¿no? No, es la 6, profe. No sé cuál sea en la suya. A las 6 es la 20. El concepto con código es un conjunto limitado y arbitrario de símbolos que organizados permiten la producción de mensajes, la D, no de palabras, de símbolos. Listo, muchachos, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Disculpe, profe, una pregunta. Lo que pasa es que yo recientemente ingresé al preuniversitario esta semana y quería saber ¿Ya? si es que a lo mejor usted compartió algún tipo de archivo o algo para leer. Me parece que la semana anterior di lo que se envió, les envié yo a los señores, a los administradores, por favor, pídales a ellos. Les llegó los archivos de las variedades lingüísticas a ustedes. Sí. Hágale, por favor, pídales a ellos que le hagan llegar los dos archivos que ya están enviados. ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias. Ya, correcto. Respecto al Edmodo, ingresemos al Edmodo, yo voy a hacer la evaluación. A ver, hagamos una evaluacióncita así sobre 10 para que tengamos una notita para ir viendo también cómo están. A ver, ¿les parece bien si la hacemos mañana? ¿Será mañana? ¿Qué dicen ustedes? Colaboren con tiempo y espacio. A ver, hagamos la mañana. Ya, hagamos la mañana jueves. ¿A qué hora tienen clase ustedes mañana? ¿De qué hora a qué hora? De 4 a 6. 4 a 6. Ya, ¿les parece bien que yo suba la evaluación a las 7 de la noche? ¿Más pronto, más tarde? Para mí más pronto, profe. Más pronto. Más tarde. A ver, hagamos una cosa. Yo le voy a dejar mañana abierta todo el día. ¿Sí? En cualquier momento del día hagan. ¿Sí? En cualquier momento del día hagan. Ahí va a estar la evaluación. ¿De acuerdo? Mejor hagamos de así. ¿Hasta qué hora va a estar abierto, profe? Va a estar abierto, le voy a poner, no sé, ¿qué será? Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche le voy a dejar abierto. No, hasta las 10. Ya, perfecto, a las 10. No hay problema. Ya no vas a aparecer, oiga, mejor déjenle hasta las 11. No. Sí, De acuerdo, muchachos. Dígame, Andrea, ¿qué pasó? Es que yo me voy de viaje y regreso noche. Ah, ya, perfecto. Yo, en cambio, me pongo a lavar los platos y regreso noche también, entonces yo le entiendo, Andrea. A mí me ponen a lavar los platos en la merienda y me tienen matado a mí. Listo. Cambio una lavada de platos. Yo cambio unas 10 cocinas por la lavada de platos y nadie sabe qué cambio es conmigo. Odio lavar los platos, peor de noche. Listo, muchachos. Entonces, si Taita Dios no dispone de otra cosa, jóvenes, la próxima semana nos veremos el día miércoles. Que Diosito les bendiga, muchachos, que les vaya muy bien. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego. Pendientes del Edmodo. Nos vemos, muchachos.